Manejo del Picoscope 6 en electroterapia. El Picoscope 6 es un software que controla el manejo de un osciloscopio conectado por puerto USB a la computadora, al ordenador. Si no está nada conectado, lo primero que nos dice es que no ha encontrado el hardware y entonces nos ofrece la posibilidad de hacer una demostración. Si le decimos que sí, aparecen aquí unas ondas que podemos modificarlas, podemos cambiarlas, podemos ir al generador y en ese generador podemos modificar qué tipo de ondas. Podemos jugar con estas ondas que sean cuadradas, pero vamos a aprovechar estas ondas alternas y vamos a ir aprendiendo a manejar el osciloscopio. Lo primero que nos llama la atención es que las ondas pasan por la pantalla de forma incontrolada. No las podemos dejar fijas. Entonces, para poderlas fijar, tenemos que ir aquí al disparo. Y en el disparo, que en momento no tiene ninguno, le vamos a decir que ponga un disparo automático. Y en ese momento aparece aquí lo que llama un rubí, y el rubí estabiliza la onda porque se coloca en la línea, en este caso en la línea de cero, porque son ondas alternas, se coloca en ese punto, y en el ascenso está ajustado para que en la línea de ascenso sea donde lo controla, pero lo podemos colocar para que lo controle a partir de la línea de descenso. Entonces ahora en la línea de descenso es donde lo controla. Y luego podemos hacer que trabaje sobre el canal A o el canal B. Si le decimos que en el canal B, como no está activo el canal B, no aparece ninguno. Lógicamente ahora sería solamente el canal A, porque es el que está activo. Está en la línea de 0 voltios, que es la línea esta, la línea de 0 voltios, que podemos subirlo o bajarlo aquí o bien manualmente, porque lo podemos nosotros colocar donde queramos de la pantalla. Lo podemos trasladar aquí, a este punto. Y entonces digamos que aquí es donde comienza el proceso. Y entonces esos valores se han modificado aquí. Podemos ir cambiando esos valores aquí. Y le podemos poner en cero a través de aquí. Ya lo hemos pasado a negativo. Ahí estaría en la línea de cero. Pero en esta celda vemos que no está tampoco en el punto de cero, está indicando un porcentaje. Si lo llevamos al 0% estaría al principio de la pantalla. Para que esté en el centro de la pantalla lo tendríamos que llevar al 50%. El 50% es el centro de la pantalla. Aquí en esta línea tenemos también la opción de que añada medidas y añadir notas y añadir reglas. Valorar, vamos a darle al más añadir medidas. Y al añadir una medida le vamos a decir que nos mida en el canal A, que es el que está activo, el ancho de pulso. Ahora nos puede indicar el ancho de pulso, pero tenemos una serie de opciones aquí para elegir y le decimos que nos mida, por ejemplo, cuál es el máximo de altura que alcanza esas ondas. Y como vemos nos aparecen aquí unos valores y nos dice que el promedio es de 800.3 milivoltios, que correspondería con este punto. Si yo pincho aquí con el botón izquierdo, 793, o sea, prácticamente lo mismo que nos ha indicado aquí. Entonces, pero esto lo lee como promedio en toda la señal. Este es el promedio en toda la señal. Aquí tenemos valores, el máximo, el valor que está leyendo, el mínimo, el máximo y luego una variación, una oscilación. Tenemos la oscilación. Una vez que hemos estabilizado las ondas y ya tenemos algún valor que podemos, como hemos visto, tenemos una serie de valores a escoger, vamos a analizar lo que hay en esta línea. Aparte de la barra de menús que tenemos aquí con los menús clásicos, y aquí tenemos la opción de las medidas, herramientas, distintas herramientas. Esto es interesante ir viéndolo y viendo las posibilidades.
Pero vamos ahora a la línea esta de los iconos, donde estos tres primeros iconos son importantes, en el sentido de que la primera opción es el modo de osciloscopio estándar, es la que se inicia por defecto. La segunda opción es interesante, en el sentido de que si estas ondas son muy estables, no vamos a notar gran diferencia entre el primero y el segundo. En la segunda opción, que es con persistencia, no vemos gran diferencia. Parece que se ha engrosado la línea, pero la línea esa realmente no es que se haya hecho más gruesa, sino que las pequeñas oscilaciones de la onda quedan dibujadas de las pantallas anteriores durante varias pantallas, de tal manera que eso nos va a reflejar, si la onda tuviera muchas oscilaciones, nos va a dejar una zona marcada con las oscilaciones. Para algún tipo de onda, sobre todo cuando son inestables, es muy interesante esta forma de verlo. Luego tenemos la opción del espectro. Tenemos que fijarnos en los valores que hay aquí en esta línea de abajo y ver cuál es el límite de lectura de frecuencias que tiene. Y eso lo vamos a ver aquí. Claro, estamos tratando de leer un valor de 1000 hercios y el máximo es de 10 megahercios. Entonces nos lo va a colocar aquí a la izquierda. Cuando leamos valores relativamente bajos, 1000 hercios en este caso, pues aquí tenemos que colocar un valor pues correspondiente a hercios, por ejemplo, 1000 hercios a 2 kilohercios. Si le ponemos 2 kilohercios son 2000 hercios, se nos ha puesto los 1000 hercios en el centro de la pantalla. ¿Esto qué significa? Que hay un punto que nos está indicando que la frecuencia con la que estamos trabajando es el espectro de 1000 hercios y es muy pura, no tiene armónicos. A veces, leyendo otras ondas, aparecen armónicos diferentes. Eso podemos verlo después con una lectura real, porque esta lectura es la de demostración y esto es teórico y aquí todo sale perfecto. Pero cuando está activo esto nos sale al límite que podemos ver las frecuencias, los límites de la frecuencia. Si le decimos que nos lea como máximo hasta 200 hercios, esta línea va a desaparecer, porque caería fuera de la pantalla. Esa línea estaría fuera de la pantalla, porque el máximo aquí es de 200 hercios. Entonces, para que esté dentro de la pantalla, como sabemos que está leyendo 1000 hercios, si le colocamos 1000, saldrá justo en el borde de la pantalla, pero si le ponemos 2000, pues saldrá en el centro, y si le colocamos 5000, saldrá un poco a la izquierda, pero nos va a leer dentro de un margen entre 0 y 5000 hercios. Esta pantalla es interesante para trabajar sobre todo con frecuencias y ver si las corrientes son puras o tienen armónicos. En este caso, como vemos, estamos trabajando con una corriente con armónicos. Y luego, esto puede verse de distintas formas, que desplegando estas opciones podemos ver aquí distintas formas de verlo. Pero esto ya digamos que es para avanzados. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a volver a la pantalla normal y aquí tenemos las ondas de tipo estándar. Aquí tenemos el valor que tiene cada división horizontal, cada recuadro horizontal. Valor en tiempo, segundos, microsegundos, milisegundos por tiempo. Y entonces ese valor lo podemos modificar. Y si lo modificamos, cuanto menor es el valor, más ondas se ven. Y cuanto mayor es el valor, menos ondas se ven. Pero si tenemos una visión como esta y decimos, me gustaría ver la onda con más detalle, o salen las ondas fuera de rango y no las podemos ver, o salen las ondas, por ejemplo, así, y decimos, bueno, ¿y qué onda tengo ahí? Porque no la estoy viendo. Tengo este icono para que se vea automáticamente de la forma más lógica. Si yo le pulso aquí, automáticamente me lo pone en la forma más lógica. En el sentido vertical, ajustando los parámetros en el sentido vertical y ajustando los parámetros en el sentido horizontal.
Esto es importante. No conviene acostumbrarse mucho a ello porque si no, no entendemos bien cómo funciona el osciloscopio. Podemos volver al inicio y borra todo lo que habíamos ajustado, nos quita todo y está como al inicio. Vamos a cambiar una forma de onda. Aquí tenemos que es una sinusoidal de 1 kHz. Vamos a ponerle, en este caso, como tenemos el canal A, una sinusoidal, le vamos a poner una cuadrada. Una cuadrada de 1 kHz. Podemos modificar la desviación que esté en 0 voltios y la amplitud de pico que sea 800, le podemos cambiar esto. Podemos ponerlo a 1 voltio, a 2 voltios, 2 voltios, que es el máximo que nos admite. Aquí tenemos una onda cuadrada. Pero ¿qué ocurre? Que está bailando, está oscilando, está inquieta en la pantalla. Vamos a activar y ya la tenemos quieta. Ahora vamos a ver una cuestión importante. Esta línea de aquí abajo. Tenemos activado el canal A solamente. Como vemos aquí en el canal A tenemos la opción automática y le podemos poner una serie de valores en el sentido vertical para que nos lea, podemos decirle que nos lea por ejemplo en 5 voltios, era en la que estaba. Pero si le digo que nos lea en 10 voltios, las ondas se han hecho más pequeñas porque arriba el máximo es de 10 voltios y cada división se ha hecho, en este caso, de 2 voltios, porque 2, 4, 6, 8 y 10 voltios. El máximo de lectura es máximo alcanzado es de 10 voltios. Si le pongo en automático, él solo se ajusta, automáticamente se ajusta. Este es el acoplamiento. Esto es muy importante. Tenemos dos formas de acoplamiento. Acoplamiento AC o CA, de alterna, de corriente alterna y de corriente continua. Está en corriente continua. Si le ponemos, podemos ver acoplamiento AC o CA, vemos que no tenemos ningún cambio. Luego veremos alguna prueba en una lectura real qué diferencia hay entre trabajar en acoplamiento de corriente continua y en acoplamiento de corriente alterna. Y tiene su importancia. Bueno, pues hemos visto algo del trabajo en modo demostración. Es hora de pasar a ver cómo trabaja de forma real. Aquí tenemos la representación real del osciloscopio funcionando. Tiene una sonda del canal A que automáticamente arranca con el canal A por defecto y esa sonda está captando lo que se llama ruido ambiental porque está con la máxima sensibilidad. Hay conectadas dos sondas, solamente está trabajando la sonda del canal A que está en automático. Vamos a activar también el canal B y ponemos también el canal B en automático. Entonces, ahora mismo ha salido a la derecha también una lista de valores, una columna de valores, donde estos representan los valores del canal B y aquí los valores del canal A. Como la línea de cero se superpone en ambos, pues ahí se están mezclando las señales del A y del B. Vamos a introducir una señal por ambos canales, que ya tengo preparado un generador de ondas y ese generador de ondas aquí lo tenemos. Las ondas están locas sobre la pantalla, están descontroladas, entonces lo primero que hay que hacer es activar el disparo automático que está trabajando sobre el canal A, en la subida del canal A y en la línea de 0 y al 50%. Ya tenemos las ondas fijas, quietas. Están bastante juntas y podemos hacer que se vean de forma más normal, más adecuada, más limpias. Aquí las tenemos, más separadas, varias ondas. Para que ciertas medidas puedan representarse, tiene que haber varias ondas en la pantalla. Por ejemplo, la frecuencia. Si solamente se ve media onda en la pantalla, no nos va a dar el valor de la frecuencia. Tiene que haber varias ondas para que los cálculos puedan ser eficaces y reales. Entonces ya tenemos aquí una onda de voltaje y una onda de intensidad. Una forma diferente de representar los dos canales
que ahora mismo están representados con una línea de tiempo uno detrás del otro, pero podemos representarlos los dos simultáneamente en lo que se denomina normalmente XY. Y ese XY, si nos vamos aquí a vistas, le añadimos una vista que sería la vista XY y vamos a ver que se nos aparece aquí otra pantalla donde en la vista superior la línea de tiempo va pasando continuamente desde el inicio al final y tanto el canal A como el canal B se están representando en la misma línea de tiempo, pero aquí en esta una línea de tiempo es horizontal y la otra línea de tiempo es vertical, de tal manera que se cruzan y se mezclan los dos canales y salen figuras diferentes. Vamos a verlo en una sola vista. Vamos a cerrar una vista, la que hemos abierto, y le vamos a decir que aquí en el eje X que no se represente en línea de tiempo, sino que se representen el canal A y el canal B, uno predomina sobre el otro, pero ahora tenemos esto. Y eso es porque coinciden las frecuencias de ambos canales, sale esta línea, pero a veces cuando se ven las corrientes interferenciales que se mezclan las dos frecuencias diferentes, aquí se ven ondas totalmente distintas. Entonces, esta vista es muy interesante para ver las corrientes interferenciales cuando se analizan dos portadoras. Vamos a volver a la vista del eje horizontal en tiempo. Ya tenemos esta opción. Vamos a ver cómo trabaja el tema de la persistencia aquí. Se ven las líneas un poquito más gruesas. Y la línea del canal B, como es más inestable porque es más débil, se la ve un poquito más gruesa. Pero no está mal. Estamos aplicando un generador de ondas y ese generador de ondas genera unas ondas bastante limpias. Vamos a añadir una medida y vamos a ver en qué frecuencia estamos trabajando. Añadimos, por ejemplo, el canal A que nos diga la frecuencia. Le añadimos y nos dice que estamos trabajando en 30 kilohercios, en 30.000 hercios. Vale, ya sabemos que estamos usando 30.000 hercios. Ahora vamos a ver la pantalla de espectro, a ver si es muy limpia la señal o tiene armónicos. Bueno, como vemos, ya no es tan limpia como antes, ya tiene muchos armónicos, porque esta es una onda real. Pero nos salen aquí a la izquierda, porque estamos viendo hasta 5 megahercios. Luego, como estamos trabajando en 30.000, vamos a elegir un valor por encima de 30.000, 39.000. Bueno, no sé si entre 39.000 y 70.000. A ver qué ocurre en 39.000. Bueno, vemos que hay muchas ondas simultáneamente. Hay una que predomina, que es la de 30.000, pero esto significa que hay muchas ondas armónicas, muchas ondas armónicas. Esto se puede limpiar. En las opciones que hay aquí se puede conseguir que se vea de distintas formas. Podemos ver esto, podemos ver triangular, podemos ver una serie de formas de representarlo. Entonces, esto ya es un poco para avanzados. Pero aquí podemos verlas de distintas formas. Los armónicos, cómo se comporta. Esto para ver la limpieza de las ondas, las frecuencias de las ondas, pues esta es una pantalla que en electroterapia alguna vez la vamos a utilizar por cierta curiosidad, pero vamos, no es muy importante. Si volvemos a la onda de osciloscopio, en la opción de vistas hay una ventana que también puede ser muy interesante. Y es que si nos venimos aquí y decimos ver propiedades, se nos presenta aquí a la derecha una columna en la cual nos está dando las características con las que está trabajando cada canal. Esto nos puede ser muy interesante en determinados momentos. Se ha estrechado la pantalla principal de la representación gráfica para dejar espacio a esta ventana, que en cualquier momento la podemos cerrar.
La cerramos y vuelve a su estado normal. El canal A y el canal B los podemos ver superpuestos o los podemos ver diferenciados uno del otro. Si elevamos el eje horizontal de un canal y del otro canal lo disminuimos, los podemos ver cada uno a su nivel diferente. O también podemos hacer otra cosa. Vamos a suponer que anulamos el canal B, lo desactivamos, se nos queda solamente el canal A. La vamos a llevar al centro, donde estaba antes. Ahí estaría. Pero podemos añadir una vista. Añadimos vista de osciloscopio. Y en esta vista de osciloscopio le vamos a decir que se active el canal B y desaparezca el canal A. Entonces tendríamos el canal A en la vista superior y el canal B en la vista inferior. Es otra forma de trabajar. Tenemos múltiples formas de ver cómo trabaja. Vamos a trabajar un poco con las guías. Tenemos aquí unas guías a la derecha, que estas guías, esta es la de 360 grados. Entonces, 360 grados las vamos a poner aquí. Y esta es la de 0 grados. Ahí. ¿Qué significa esto? Que esta que está en 0 grados es donde comienza una onda. Sube la onda, baja, se alterna, vuelve a cero y comienza la siguiente onda, el siguiente ciclo completo. Entonces, donde se cruzan este punto en la línea de cero, ahí, en esta zona de aquí, esto significa que tenemos 360 grados. Entonces podemos establecer con estas dos guías cuál es la onda completa de 360 grados, el ciclo completo. Luego también tenemos aquí unas en las cuales podemos medir. Esta la vamos a poner aquí, en la línea de cero. Podemos decirle que este valor de aquí se ponga en 0 milisegundos, porque vamos a considerar 0 justo donde empieza la onda. Decimos que se ponga en 0 y ya tenemos la precisión suficiente para que esté en 0 milisegundos. Si yo traigo otra guía y la pongo aquí, por ejemplo, para medir cuánto tiempo dura la media onda, ahí justo donde se vaya, a ver si acierto. Ahí más o menos me va a decir el tiempo de duración en microsegundos. Este sería en qué situación de microsegundos estoy. Y esta sería la diferencia entre 0 y este punto, claro, que coinciden en este caso. Así se puede medir el tiempo que transcurre entre el inicio de una onda y la mitad de la onda. O me puedo llevarla, lo puedo llevar a los 360 grados. Y me diría cuánto es el tiempo que dura la onda completa, que serían en este caso 33, a ver, ahí serían 33,38 microsegundos, porque estamos trabajando con 30.000 hercios. Entonces, estas serían las guías verticales que hacen referencia unas al tiempo y otras hacen referencia a los grados, que ahora mismo están superpuestas. Vamos a hacer desaparecer las de los grados y solamente nos vamos a quedar con las de los tiempos. Entonces, esta estaría en el tiempo, que para volver a colocarla bien, tendríamos que poner en 0. La ponemos en 0 y ya está. Y esta podemos utilizarla para medir la onda completa, la media onda, o para medir si hubiera un desfase. Vamos a medir un desfase de ondas. Para eso tenemos que activar el canal que está desactivado, que en este caso es el A. Pues vamos a activar el canal A. Lo ponemos en automático. Ya tenemos ahí el canal A activado. Y ahora vamos a ver
vamos a provocar un desfase de ondas. Y para provocar un desfase hay que poner una carga resistiva, que es ahora sobre la que está, más una carga capacitiva. Vamos a poner una carga capacitiva. Con esta carga capacitiva hemos visto que se nos ha desfasado una onda con relación a la otra y queremos saber qué tiempo hay de diferencia entre el punto de donde pasa la onda que está sobre el canal B, la onda del canal B con la de la onda del canal A. Lo traemos aquí, que es donde se cruza con la línea de cero, y más o menos nos dice que tenemos 2,428 microsegundos de diferencia. Y partiendo de esto podemos ver qué desfase hay entre las dos ondas. Estas son las líneas de referencia vertical que nos hablan de las diferencias en el tiempo. Pero también tenemos otras líneas de referencia horizontales que nos hablan de, que están aquí, que nos hablan de la diferencia que hay en el voltaje, porque los osciloscopios siempre miden el voltaje. Aunque esta la podríamos poner en la línea de cero, vamos a colocarla en la línea de cero, le vamos a decir que parta de la línea de cero, le ponemos el valor de cero y ya se sitúa en la línea de cero. Y la otra la vamos a poner en los picos de las ondas. Y nos dice que está en 6,134 voltios y la diferencia que hay entre 0 y 34 voltios no coincide, lógicamente, en este caso. Yo puedo utilizar esa línea para que me diga los valores pues, del canal A, del canal B, de la línea donde yo quiera. Con estas líneas de referencia puedo ver distintos valores. Aquí me diría lo correspondiente al otro canal, que está en 4,558 voltios. Estas líneas de referencia también son muy interesantes para leer diferencias y aparece una ventana donde nos está informando de lo que está ocurriendo. Vamos a hacer ahora una medición, que vemos que hay unas ondas, digamos, anárquicas en la pantalla, porque el osciloscopio está en máxima sensibilidad y entonces está captando ondas ambientales en el canal 1. Pero vamos a subir una corriente de un estimulador y vamos a ver una cuestión. Claro, vemos ahí cosas raras, no vemos nada prácticamente. Entonces aquí es donde tenemos que buscar qué parámetros son los adecuados. Si le decimos que vaya y lo lea automáticamente. Y ahora sí que salen. ¿Veis para lo que sirve esta opción de automático? Para que busque los mejores parámetros en los cuales se va a ver la onda. Entonces, aquí tenemos una onda que es una onda cuadrada, perfecta, concretamente es la de 2 milisegundos de pulso y 5 milisegundos de reposo, la famosa corriente de Travers. Empieza en la línea de cero. Y una de las diferencias que vamos a ver, bueno, este cambio se debe a los ajustes automáticos. Para evitar esto le vamos a decir que se ponga a leer, que está leyendo en 5, le vamos a decir que se ponga a leer en 10 voltios. Y ya con ese valor se queda quieto y no está haciendo esas oscilaciones cuando está en los límites de lectura entre 4 y 5. Bueno, vamos a ver cómo trabaja el acoplamiento, porque tenemos aquí acoplamiento CC y acoplamiento CA o AC. Entonces, lo tenemos en CC. Vamos a ver qué ocurre si le ponemos un acoplamiento CA. Ajá. ¿Qué ha ocurrido? Que la línea de cero ha tratado de dividirlo de tal manera que parte de las ondas van hacia la zona positiva de la línea de cero y partes van a la línea negativa de la parte de cero. Vamos a hacer un cambio en el estimulador. Si ese tiempo de reposo lo podemos modificar, prácticamente ha dividido la mitad para arriba y la mitad para abajo. Está tratando de poner las corrientes como si fueran alternas. Y si no fueran alternas, y si fueran con polaridad, que si fueran monofásicas,
Para saber si son monofásicas o no, cuando veamos ondas así, tenemos que venir y probar y cambiar si está trabajando en acoplamiento de corriente continua, que entonces la base nos la pone en cero, o si está trabajando en corriente alterna. Si la corriente es alterna, no va a haber cambios. Y lo vamos a ver ahora. Vamos a comprobarlo. Vamos a poner esa corriente en la opción de bifásica. Nos vamos a bifásica, la vamos a poner en la opción de bifásica, en esta bifásica. Y volvemos a elevar la intensidad. Ahora mismo está en acoplamiento de CA y vemos que la línea de cero coincide con la base de los pulsos. Si lo ponemos en CC, no va a hacer nada, va a dar lo mismo. Pero en CA sí que va a influir. Es decir, cuando las corrientes tienen doble polaridad o son alternas, si le ponemos en CA o en CC en acoplamiento de continua, en acoplamiento de alterna, no va a haber diferencia. Pero cuando las corrientes tienen polaridad, es muy importante tener en cuenta que no esté en CA, porque entonces nos va a dar la información de que las ondas están partidas y no están partidas. Tenemos que ponerlo en acoplamiento de CC. Y eso es importante tenerlo en cuenta cuando hacemos mediciones en las corrientes de electroterapia. Este efecto del acoplamiento tenemos que tenerlo bastante claro, porque si no haremos lecturas erróneas. Otra de las cuestiones que vamos a aclarar es la siguiente. Vamos a ponerlo esto en la línea de cero. Se eleva la intensidad para una corriente alterna, que salen muchas ondas, y queremos ver las ondas con suficiente detalle y nos venimos aquí para que ponga automáticamente los parámetros que él considere para ver que estamos trabajando con una onda alterna, normal y corriente. Decimos, bueno, ¿qué altura en voltios tiene esta onda? Pues está cerca, porque si aquí está el límite de 10, podemos pulsar aquí con el botón izquierdo y nos dice que estamos en el canal A leyendo 8,700, estamos a 8 voltios. ¿Qué ocurre? Y estamos en un rango de medir de 10 voltios, máximo 10 voltios. ¿Qué ocurre si yo pongo la sonda en por 10? Las ondas salen más bajas. Si yo mido aquí, me dice que estamos en 883 milivoltios, es decir, lo ha dividido entre 10. Luego, si yo quiero saber el valor real, tengo que multiplicar este valor por 10, porque la sonda, cuando lo he puesto por 10, realmente lo ha dividido entre 10. Y yo el valor que lea aquí lo tengo que multiplicar por 10. Si vuelvo a poner la sonda por 1, no tengo que hacer nada, porque el valor que me va a dar es el real. Y voy a obtener un valor de 8,807 más o menos. Esas alrededor de los 8. Lo ha multiplicado por 10. También tengo otra opción, y es que cuando yo trabajo, vamos a ponerla otra vez en que la divida la señal entre 10. Tengo aquí también una opción, y es que decirle que me la ponga en por 10. Y la sonda está en por 10, pero al decirle que lo vuelva aquí a multiplicar por 10 me va a dar valores reales, pero la señal que va a captar la sonda es menor, pero yo aquí ya le he multiplicado por 10. Hay que tener cuidado de la combinación de cómo está la sonda y qué es lo que nos está midiendo, qué valores nos está representando. Porque claro, si yo le pongo aquí, en lugar de que me mida por 10, que me diga que me dé el valor por 1, pues me dice lo que está entrando realmente. Y lo que está entrando realmente lo tengo que tener en cuenta y multiplicarlo por 10, pero claro, le puedo decir al osciloscopio que ya que la sonda está dividida, que me lo multiplique aquí. Es importante tener en cuenta cómo trabaja esto, practicarlo y no confundirse, porque puede dar lugar a errores.
Lo habitual, cuando el software no tiene esta opción, lo habitual es saber cómo está trabajando la sonda y luego mentalmente hacer los cálculos y aplicar los cálculos. Porque sabemos que si la sonda entra con un valor 10 veces menor, para saber los valores reales tenemos que multiplicar. Lo que esté representando en pantalla hay que multiplicarlo por 10 o por 100, porque también hay sondas de por 100. Vamos a ver las típicas interferenciales y para eso tenemos que colocar los dos canales, los vamos a colocar en automático, en CA, en automático y en CA, en acoplamiento de corriente alterna, porque son ambas alternas. Entonces, hemos ajustado una interferencial, vamos a subir la intensidad, por ejemplo aquí a 15 y en el otro canal más o menos a unos 15 miliamperios. Los dos están en 15 miliamperios. Y vemos lo siguiente. Vemos que hay una onda que oscila y otra que está quieta. ¿Eso qué significa? Que está haciendo un barrido de frecuencias para conseguir la modulación. Y el barrido que le he puesto de frecuencias está entre 10 hercios y 50 hercios. Esta es la forma clásica del osciloscopio. Pero ahora vamos a verlo en la vista XY. Es decir, esta vista XY, estas son las formas que hacen, porque un eje está en horizontal y el otro eje está en vertical. Y entonces se ven estas formas. Esto es muy típico cuando se juntan los dos canales y están cambiando la frecuencia uno con relación a otro. Estas son las vistas típicas en XY. Esta es la vista en XY. Vamos a volver a la vista normal, a la vista de tiempo. Entonces ya se vuelven a ver los dos canales. Estas son las famosas interferenciales. Sin modular, porque la modulación se va a producir dentro del paciente. Vemos que una oscila y otra está fija. Pero vamos a verlas moduladas. Para verlas moduladas, lo primero que vamos a hacer es que, como van a venir por un solo canal, vamos a desactivar el canal B. Y solamente nos quedamos con el canal A. Elevamos la intensidad. Y ya tenemos aquí, vamos a ponerle una intensidad parecida a la de antes. Por ahí, más o menos por ahí. Y vemos que hace cosas la onda, pero no se ven bien las modulaciones. Entonces vamos a decirle que automáticamente se ponga para a ver qué puede ver ahora. No. Entonces vamos a juntarlas lo suficiente las ondas para que se vean ahora. Ahí las tenemos. Si las juntamos lo suficiente es cuando vemos las modulaciones. Ahí tenemos las modulaciones, que están cambiando, están moviéndose, están oscilando continuamente. Están cambiando, porque está haciendo un barrido de frecuencia de modulación. Entonces, esas son las modulaciones. Juntando mucho las ondas, se llegan a ver las modulaciones. Esta es la clave para ver las modulaciones. Vamos a ver ahora las formas de modulación. Para eso hay que ir a otra corriente. Ahí tenemos la forma cuadrada, la forma de tipo sinusoidal y la forma de tipo triangular. Ahí tenemos tres formas de modulación. Vamos a medir ahora el valor de la intensidad de la corriente. Bueno, todo lo que se está viendo ahí son interferencias ambientales o corrientes ambientales que está captando el canal A porque es el que está activo. Entonces, vamos a elevar una corriente, la intensidad de una corriente. Vale. Ahí, por ejemplo, aquí tenemos una corriente que es una corriente alterna, luego debe de estar en la opción de corriente alterna y la vamos a poner para que se vean bien las ondas. Ya tenemos ahí las ondas alternas de forma bien clara y definida y vamos a activar también el canal B porque la onda del canal A nos va a medir la onda de voltaje y el canal B nos va a medir voltaje, pero el voltaje que hay a los extremos de una resistencia de 10 ohmios
que está en serie con el circuito carga, que está en serie con lo que actuaría como paciente artificial. Entonces, vamos a ver qué intensidad está pasando por este circuito. Para ello, vamos a activar que nos diga una medida, añadir una medida, pero en este caso queremos saber cuál es la medida del canal B y que nos mida, podemos tener varias RMS, por ejemplo, el valor RMS real de esto. Entonces, aquí abajo vamos a tener unos valores. Promedio de 113 en el canal B. Tenemos RMS real, un promedio de 113 milivoltios. ¿Qué significa? Que como está midiendo entre los extremos de una resistencia de 10 ohmios, ese valor hay que dividirlo entre 10 y entonces realmente están pasando 11,25 miliamperios. Al dividir esto entre 10 se convierte este valor en intensidad, porque según la ley de Ohm, V partido R es igual a intensidad. Luego he dividido este valor que nos da aquí en voltios, en milivoltios, partido la resistencia que es de 10 y se convierte ese valor en intensidad. V partido R igual a intensidad. Así es como se mide la intensidad con un osciloscopio, poniendo lo que se llama un shunt, es decir, una resistencia de bajo valor en el camino en serie y leyendo la diferencia de potencial que hay entre los extremos de la resistencia. Bueno, pues yo creo que aparte de más información que nos queda por ahí, pero ya es información un poco para avanzados, lo fundamental para controlar un osciloscopio y para hacer nuestras mediciones en fisioterapia ya está aquí comprimido. Espero que sirva de ayuda para los compañeros que estén interesados en utilizar un osciloscopio y aprender electroterapia a fondo.